Muy buenas tardes acá desde Illinois. Mi nombre es Santiago Santa Cruz. Creo que tenemos a 6 personas: Gabriela, Gloria, Ken Downs. Ken creo que estuvo la vez pasada, ¿verdad? Parece, desde Oregon. Bueno, muy bien. Mis disculpas por la demora, creo que estoy unos minutos tarde. Tuve problemas aquí para conectarme, pero ya podemos empezar. La charla de hoy es: ¿el agua de mi pozo es potable? ¿Cómo saber si el agua que estamos surtiendo en nuestro hogar es segura para el consumo nuestro y de nuestra familia? Pues hoy vamos a mirar algunos aspectos básicos y también vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hemos recibido eh, en el Private Web Class, y yo creo que nos va a tomar unos 30, 40 minutos. Este webinar va a ser un poco más corto. Déjenme escondo esta barra aquí que me está molestando. Muy bien. Bueno, esta serie de webinars son presentados por el Illinois State Water Survey y el Illinois Water Sources Center, que hacen parte de la Universidad de Illinois, con el auspicio de la Rural Community Assistance Partnership, ERCAP, y el US EPA. A ver, ¿se está respondiendo? Ok, ahí va. Bueno, eso es información general. Esa información no es solo para este webinar, pero es para todos. Y ustedes deben saber que este es un seminario virtual que es parte de un programa nacional que viene adelantando ARCAP para apoyar a propietarios de pozos privados en particular. Las recomendaciones que hacemos aquí no necesariamente aplican para sistemas públicos de abastecimiento. ¿Okay? El material del seminario sigue el curso gratuito en español, que está disponible ya en la página en español, www.clasepozosprivados.org. Allí está el link, y allí también estará disponible este webinar y los otros dos que hemos hecho ya en español. Al final, como les indiqué, habrá un tiempo para responder algunas preguntas que hemos recibido. Otras que no alcancemos a contestar hoy, las tendremos muy en cuenta y trataremos de responderlas por correo, o quizás incluso las subamos a la página web, o las agreguemos al final a esta presentación. Bueno, en el día de hoy, soy ingeniero hidráulico en la Universidad de Illinois. Ya terminé mi máster, ahora estoy por completar mi doctorado en ingeniería hidráulica. En el State Water Survey, Steve Wilson, que es el especialista, hidrólogo de aguas subterráneas. Katie Hollenbeck, quien nos ayuda con la parte administrativa y de manejo de página web. Hoy no está Katie, está Jennifer, quien nos está apoyando en Wilson. Y Dan Webb, director del Laboratorio de Servicios Públicos. También ha participado, digamos, en el desarrollo del material original en inglés, y que nosotros ahora queremos compartir con una audiencia hispanohablante. Y antes de empezar, como siempre hacemos, queremos recordar algunos puntos importantes. Eso está muy molesto. Primero, es que los pozos privados pues no están reglamentados. Es decir, es responsabilidad del propietario del pozo garantizar o asegurarse que las condiciones de salubridad del agua que está consumiendo y de su pozo, en términos de seguridad también de la estructura, pues sean óptimas y no presenten ningún riesgo para su familia, para transeúntes o para personas que usen el espacio donde está el pozo o el agua de la casa, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que no está reglamentado, como es el caso de los sistemas públicos. También es bueno recordar que el agua de pozo puede ser un agua de muy buen sabor y muy segura, pero no hay que confiarse de ello. El hecho de tener esas dos cualidades del agua no significa que estemos exentos de riesgos de otro tipo, como infecciones bacterianas o por digamos, contaminantes naturales,
en nuestra agua subterránea, que pueden ser imperceptibles al olfato y el gusto. Hoy veremos cómo podemos detectarlos, qué tipos de pruebas se pueden hacer y cuándo vale la pena hacer esas pruebas. El otro punto importante para recordar es que si yo pago 40 o 50 dólares por mes para un sistema comunitario, el costo es distribuido entre 150,000 vecinos, ¿verdad? Pero cuando se trata de mi pozo privado, que surte únicamente a mi casa o mi propiedad, pues yo soy el único dueño y toda la responsabilidad y por ende los costos también de su mantenimiento y del mantenimiento también de los sistemas de tratamiento, pues recaen completamente en mí como propietario de ese pozo privado. Entonces eso es importante tener en cuenta. La clave, como siempre decimos, y ese es el mensaje, digamos, clave que queremos que la gente se lleve, es que hay que estar muy bien informado sobre su pozo, hay que conocer el pozo y la fuente en lo mejor que se pueda. Y algunas de las actividades, algunas de las prácticas que recomendamos es que estudie y que lleve un buen registro del pozo, de las actividades de mantenimiento, de construcciones nuevas, de cambios en el pozo. Y lo mismo para su fuente de agua, del acuífero donde está tomando su pozo. Lea un poco, averigüe la profundidad, de qué acuífero viene, qué se sabe de la calidad del agua de ese acuífero. Todo eso usted le va a dar mejor información para cuando tenga que tomar decisiones acerca de tratamientos o nueva infraestructura, etc. Okay. También es muy importante conocer a quién se le debe preguntar acerca del pozo y del agua, recomendaciones, a quién nos debemos acercar para pedir información local sobre el pozo. La geología de las aguas subterráneas, una de las particularidades es la variabilidad y la heterogeneidad de los suelos, de los acuíferos. El agua que yo tomo en mi propiedad puede no ser la misma que toma mi vecino. Así que conocer esos contactos locales que pueden facilitarnos esta información de la que estamos hablando, pues también es un punto importante que queremos que ustedes tengan muy en cuenta. Y por último, bueno, muestrear el pozo. Como decimos, no confiarse simplemente de que mis abuelos tomaban agua de aquí hace 50 años, o de que mi agua tiene buen olor o buen color, no es suficiente. Hay muchos riesgos que pasan simplemente inapercibidos o desapercibidos en nuestros sentidos, así que muestrear el agua del pozo regularmente y cuando hayan situaciones de riesgo es muy, muy importante. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, hablemos de muestreo. Cuando hablamos de muestreo, me refiero a la extracción de muestras de agua, ya sea en el punto de servicio, digamos en el grifo de mi cocina, o en el punto, digamos, de captación, en el pozo, para saber cuál es la calidad del agua que estoy consumiendo y que estoy tomando también desde el pozo. Siempre surgen las preguntas de dónde colecto la muestra, qué debo evaluar, con qué frecuencia, ¿verdad? A dónde llevo las muestras, yo no las puedo analizar en la cocina. Y es una muestra suficiente y luego cuando tengo estos números, ¿qué hago con ellos? Vamos a ir dentro de esta presentación tratando de responder los aspectos básicos, ¿no? De cada una de estas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde colecto la muestra de agua? Pues nosotros recomendamos, digamos, hay dos puntos importantes. Uno es en el punto donde se consume, ¿verdad? Puede ser el grifo de la cocina. Y otra es el punto donde, digamos, se está captando el agua, antes de que hagamos cualquier tratamiento, antes de que entre a la red de distribución de la casa. Eso sería en nuestro pozo. Y eso es lo que recomienda, digamos, el laboratorio del Illinois State Water Survey. Es posible que hayan otros puntos claves dentro de nuestra red de distribución y en el hogar. Por ejemplo, si usted tiene tuberías de plomo, cuando las tuberías, digamos, son de 1930 o antes, cuando aún se usaba mucho plomo en las tuberías, pues hay riesgos distintos. Si tubería es anterior a 1986,
el tema de cobre, o si tiene algún tipo de tratamiento instalado. Porque, por ejemplo, si usted trata la dureza en el agua, puede que eso esté generando problemas con manganeso o con otros aspectos de la calidad de su agua. De nuevo, buscar la ayuda calificada es nuestro mejor consejo, así que si usted va a un laboratorio que esté certificado por su estado, probablemente le van a dar muy buenas instrucciones de dónde debe tomar el agua, cómo, y también le van a proveer de los elementos que usted necesita, ¿no? Las botellas. Ya vamos a hablar de eso más en detalle. Ahora, ¿qué pruebas hago? Esa es otra pregunta clave. Pues, como decimos, la geología o la hidrogeología de cada área es tan heterogénea que la verdad es que cada situación es diferente. Va a depender de la profundidad del pozo, va a depender de la formación geológica de la que proviene el agua y de los contaminantes comunes en el área, sea que ocurren naturalmente o sea que han ingresado al acuífero desde la superficie o a través del suelo, digamos, por actividades antrópicas, no naturales. De nuevo, nuestro consejo, consulte con su departamento de salud de su condado, con el servicio ecológico de su condado, también es otra fuente, porque ellos tienen información de muchos pozos alrededor de sus vecinos, de otros pozos que surten a sistemas públicos, por ejemplo, y entonces pueden proveer de información sobre contaminantes identificados en su área. También es importante evaluar la presencia de bacterias coliformes y de nitratos anualmente. Esos quizás sean los que van estándar, ¿no? Las pruebas estándar que uno haría con alguna periodicidad. Y eso es porque estos son buenos indicadores de que algún mecanismo de entrada de contaminantes a su pozo existe, ¿no? Especialmente por contaminación superficial. ¿Qué recomendaciones tenemos para el muestreo? Como les decía, anualmente con alguna periodicidad, bacterias coliformes y nitratos. Ellos son buenos indicadores de que hay contaminantes superficiales entrando a su acuífero. El riesgo de contaminación superficial pues es menor en la medida en que su pozo sea más y más profundo, ¿no? También recomendamos que haga, cuando tiene un nuevo pozo o ha hecho una modificación considerable a su pozo, pues que haga una prueba inicial para sentar un nivel de base inicial de su pozo para fluoruro, hierro, plomo, manganeso, sulfato, pH, ¿sí? Es importante dureza, cobre si tiene tubería de cobre, zinc y cadmio si la tubería es galvanizada y otros contaminantes que no es raro encontrarlos como arsénico, cloruro, nivel de turbidez, total de sólidos disueltos, ¿sí? Como decía, esos elementos es importante tener una línea base al principio de la vida, digamos, del sistema, y luego cada 3 o 5 años como para verificar. Si no hay razones para sospechar de ellos, pues probablemente se no tenga que estar muestreando, ¿no? Por estos elementos. De nuevo, consultar con un experto del Departamento de Salud de su estado, de su condado, le puede dar mejores pistas de qué elementos hay que estar pendientes en su área de residencia. Ahora, ¿cuándo o más bien qué motivaciones o qué razones tendríamos para muestrear el agua del pozo? Pues yo voy a mencionar algunas, allí van a quedar en las diapositivas el resto, pero si usted, por ejemplo, ve que en su familia los niños, usted, su pareja, su cónyuge empieza a sufrir de enfermedades gastrointestinales frecuentemente, es muy probable que haya una contaminación bacteriana y pues usted querrá probar entonces bacterias coliformes. Si usted sabe que la tubería de su casa tiene plomo, pues le recomendamos que
tenga una muestra o haga una muestra de pH, de plomo y de cobre. O si usted, por ejemplo, como le decía, necesita tratar su agua con ablandador para la dureza, porque el jabón no rinde, eh, pues el manganeso y el hierro, digamos, son elementos que uno sospecharía que podrían estar presentes y que habría que mirar si hay necesidad de controlarlos o no. Eh, Otra razón es que, no sé, hay un basurero, hay una zona de reciclaje, un relleno sanitario muy cerca, o hay una estación de gasolina, de nafta. Entonces va a querer mirar cómo están los niveles de compuestos orgánicos volátiles, sedimentos disueltos, pH, sulfatos, cloruro, metales. Y bueno, y así sigue esta lista que hemos tomado del wellowner.org. Entonces esas son razones que te darían sospechar que podrían haber problemas con alguno de esos contaminantes. ¿Dónde hacer los análisis? O sea, ¿a quién llevarle esas muestras, no? ¿O con quién trabajar esas muestras? Pues cada estado debe acreditar los laboratorios, digamos que tienen licencia o que están certificados para hacer este tipo de muestras de agua, ¿no? La idea con esta acreditación es que el estado garantiza que las pruebas siguen unos estándares que permiten hacer comparaciones eh, con los máximos niveles de contaminación permitidos, por ejemplo, por el US EPA, o que se han detectado que son peligrosas, digamos, para la salud humana. Algunos estados, de hecho, tienen programas para el muestreo de pozos. Les recomendamos de nuevo, pregunte al Departamento de Salud, o sea, a veces ellos hacen campañas para que propietarios de pozos privados realicen las pruebas y incluso se las pagan. No es algo estándar, no es una obligación de cada estado, pero a veces hay oportunidades, así que averigüe eso. Un buen laboratorio le va a dar a usted las instrucciones muy detalladas de dónde tomar el agua, por cuánto tiempo, qué temperatura debe tener el agua. Detalles que uno pensaría que son triviales, pero que son muy importantes para garantizar ese estándar, digamos, esa homogeneidad en las pruebas que nos permita comparar con niveles de referencia, ¿verdad? Así que le dará instrucciones para preservar, para almacenar y para transportar también la muestra hasta el laboratorio. Usted no puede tomar la muestra y esperar una semana para llevarlo al laboratorio porque hay una degradación del agua. Haga preguntas, es otra recomendación que hacemos. Si no entiende algo, si tiene una duda en el procedimiento, pregunte, es su dinero, es su agua, usted quiere asegurarse que va a hacer las cosas bien. No se quede con dudas. Y por último, bueno, recordar que el laboratorio, si es un laboratorio serio, pues le va a proveer las botellas que ellos han desinfectado, ni siquiera con cloro o con jabón, no, ellos lavan estas botellas con ácido para eliminar cualquier residuo orgánico o inorgánico que pueda contaminar su muestra y darle unos falsos positivos, por ejemplo. Y también le van a brindar todo lo que usted necesita para tomar las muestras, ¿no? Etiquetas, probablemente guantes, y bueno, y luego, por supuesto, el laboratorio le va a entregar los resultados. Los resultados normalmente son simplemente comparaciones respecto a unos niveles eh, que se han determinado como seguros eh, para la salud. Usted va a recibir este reporte del laboratorio y puede consultar sitios web o documentos en línea donde igual esos valores están y usted hacerse una idea de qué tan bien o qué tan mal está su agua con respecto a ciertos parámetros. Pero, de nuevo, recomendamos muchísimo, llévelos al departamento de salud con alguien calificado y neutral. Si usted se lo lleva a la persona que vende los sistemas de tratamiento, probablemente esa persona tiene algún interés y puede dar algún concepto de pronto muy conservador. Pero llévelos al departamento de salud donde usted va a obtener una respuesta calificada, imparcial y profesional sobre sus resultados. Y así usted puede estar más tranquilo de qué significan esos números exactamente. Si encuentra algo en el pozo, digamos, no se alarme, repita la prueba, pasa que salen resultados positivos,
no necesariamente porque su agua presenta el nivel de contaminante alto, sino porque durante la manipulación o la toma de la muestra, el agua se contamina, o porque hay una probabilidad de error también en el procedimiento en el laboratorio, muy baja, pero a veces pasa. Eh, entonces, para asegurarse de que el resultado es positivo, como sale en el reporte, pues usted repite la muestra. ¿Sí? Y eso es algo que se hace, se recomienda siempre y no es para alarmarse. Ahora, si el caso es de bacterias, pues es mejor curarse en salud y si le sale positivo, entonces proceder a hacer la prueba de E. coli y mientras tanto empezar a hervir el agua que se consume eh, hasta que ya pueda usted empezar su tratamiento con cloro, si es lo que va a hacer, eh, o, o- o- o ya mirará cuál es la alternativa más indicada. Pero en este caso es importante. Si sale un positivo, procede a hacer la muestra para E. coli para ver si la bacteria que está contaminando es E. coli, que es muy peligrosa. Y para curarse en salud, hierva el agua que está usando hasta que se asegure de que no hay E. coli o que ya cuente con un tratamiento para el problema. Más adelante vamos a hablar qué tratamientos pueden ser. Una de esas herramientas que hablamos en los sitios web es este Drinking Water Interpretation Tool. Lastimosamente no hemos encontrado una en español. Si ustedes conocen una, por favor, compártanla con nosotros para compartirla con otros propietarios de pozos. Pero esta nos gusta porque es muy sencilla. Usted simplemente ingresa estos valores de las pruebas que haya hecho, tal como vienen en los reportes. Debe tener cuidado que las unidades sean consistentes, ¿verdad? Si estamos hablando de miligramos por litro, pues asegúrese que el reporte le esté presentando en las mismas unidades, ¿no? No vaya a ser que hagamos una comparación errada. Y cuando se le piden resultados, entonces simplemente la herramienta compara el valor ingresado contra un estándar o un valor, digamos, un límite que ya se ha establecido antes de seguridad. Entonces, en este ejemplo que les estoy presentando, por ejemplo, arsénico, en el reporte de laboratorio viene un valor de 0.1, que es la segunda columna a la izquierda. Y la tercera columna nos dice, ¿es segura? No. Los valores de arsénico están muy altos. Nos dan una pequeña descripción de cuál puede ser el problema y luego cuál es ese valor de referencia que estamos usando, 0.01. O sea que en este caso tenemos 10 veces el valor o la concentración de arsénico máxima recomendada para agua para consumo, ¿verdad? Y bueno, nos permite seguir expandiendo información acerca de la remoción de arsénico y, bueno, muchas otras cosas. En aluminio, en cambio, el 0.1 resulta que es bajo comparado al estándar, ¿no? Que se ha definido. Eh, Así que, bueno, ese tipo de herramientas las pueden encontrar, por ejemplo, en el link que presentamos allí. Y hay otros estados tienen otras hojas como estas. Sin embargo, no se quede con eso. Vaya a su departamento de salud, hable con un profesional y aclare las dudas que pueda tener. Otro problema más frecuente de lo que uno se imagina es las construcciones inadecuadas o digamos ya deterioradas por el uso, por el tiempo, ¿verdad? Y que no están ajustadas a los códigos de construcción actuales. Eh, entonces, muchas veces lo que hay que hacer no es un problema en el sistema de distribución, no es un problema en el acuífero, es un problema propiamente en la construcción del pozo. ¿Qué debemos hacer? Eh, pues debemos tratar de actualizarlos a los códigos actuales, ¿sí? Estos pozos muchas veces tienen más de 30, 40, 50 años, eran los pozos que construyeron los abuelos, muchos de ellos son de aljibe, o sea, son pozos muy cerca de la superficie, excavados a mano, de pronto para sostener digamos, el suelo alrededor simplemente se ponían algunos ladrillos, algunos bloques, pero pues por supuesto
no protegen en nada la contaminación desde la superficie. Y el otro problema que pueden presentar es que sean un problema de seguridad para quienes transitan cerca. Hay casos, por ejemplo, de personas que han caído en estos pozos, ¿sí? En los hoyos. Entonces, allí salió una noticia en Washington. Una mujer cayó porque una tabla de esas estaba podrida, murió en la caída. Si ven la foto de la derecha, la foto de Don Kelderman, ven que hay animales muertos, hay contaminación bacteriana seguro, y todo porque las cosas están ingresando al pozo. Y la foto de abajo pues es otra muestra de otro pozo excavado a mano muy cerca de la superficie que no está propiamente sellado, ¿no? Pueden ver que es cualquier roedor se puede meter, o un ave, y bueno, no son seguras. Estos son ejemplos de pozos que no están ajustados a los códigos actuales. ¿Qué se debe hacer? Como les decía, pues primero es actualizarlos al código de construcción vigente. Entre otras cosas, incluiría extender la tubería por encima de la superficie del suelo, rellenar con lechada de arcilla el anillo del encamisado, y probablemente un contratista o una autoridad del Estado, los contratistas que son quienes tienen experiencia en esto, le podrá decir cuál es la mejor estrategia para, para actualizar su pozo al sistema actual, ¿verdad? Si es un pozo reciente de hace 5, 6, 7 años, muy probablemente ya cumple con esos requisitos si fue construido con un contratista con licencia. Digamos que esos son como los aspectos más importantes que queríamos compartir con ustedes. La invitación que hacemos es que conozcan más en profundidad cada uno de esos aspectos, las respuestas que hemos dado a cada una de esas preguntas sobre las pruebas de laboratorio que se deben hacer al agua y los cuidados que se deben tener con el pozo dentro de nuestra clase de pozos privados. La clase de pozos privados es una serie de 10 lecciones que son enviadas a ustedes por correo electrónico, una por cada semana, y que no requieren, digamos, no hay ninguna exigencia de tiempo dedicado a estas lecciones. Ustedes reciben su correo, lo estudian a su tiempo. Si quieren, cada semana van haciendo un capítulo. Si quieren simplemente tener todo el documento para consultar más adelante, también lo pueden hacer. Por supuesto, tenemos estas herramientas, los webinars o los seminarios virtuales que llamamos en español. Queremos brindar información específica sobre uno de los temas para complementar esas 10 lecciones y para también dar la oportunidad de recibir preguntas, ¿no? Y dar respuesta a cosas que de pronto no estamos cubriendo en las lecciones. Hay 2 sitios web. El primero que se creó fue el privatewellclass.org. El contenido allí está en inglés. Y es completamente gratuito y todos los recursos que están allí están accesibles para los propietarios de pozos privados. Y ahora el esfuerzo que estamos haciendo es traer la mayor cantidad de información de esa que tenemos en inglés al español, y la estamos poniendo a su disposición en la página www.clasepozosprivados.org. Allí vamos a seguir entonces subiendo estos webinars, estos slides, y desde allí pueden ustedes inscribirse a, a, a la clase, ¿no? Para que reciban esta lista de correos. Los correos ya están en español, el manual ya está traducido al español, ustedes recibirían toda esa información en español. ¿Qué tipo de contenidos tenemos? Tenemos, por ejemplo, estos videos también. Tenemos lo del manual que les decía, y tenemos los webinars que están asistiendo ahora mismo. El objetivo del proyecto en general es brindar a los propietarios con información, con información de valor, ¿verdad? Información básica pero útil y fácil de entender sobre la importancia de su pozo, sobre
digamos, la mecánica del pozo y la geología o la hidrogeología de sus fuentes de agua, y sobre seguridad para minimizar los riesgos propios de los sistemas de pozos. De nuevo, se trata de estar atentos, queremos ser muy reiterativos en eso, ¿no? Se trata de conocer la historia del pozo, del acuífero, enterarse si hay contaminantes naturales, cuáles son los riesgos a los que debemos estar atentos, y luego aprender a asesorarse. No es sabérselas todas, es aprender a preguntar, aprender a aprender y aprender a buscar la ayuda que necesitamos. Hay muchos más recursos que ofrecemos, contactos de agencias locales, a nivel de estado y a nivel de condado en algunos casos, sobre cuáles son esas rutas de información que debemos seguir. Y por último, pues la recomendación también es que se realicen las pruebas de su pozo. No se confíe de que la gente ha estado tomando esta agua por años, o de que sabe bien, o de que huele bien, o de que no ha pasado nada raro, entonces pues nada debe haber cambiado en mi agua, porque no necesariamente es así. Para inscribirse en la clase tenemos, bueno, por ahora tenemos esta imagen en inglés, pero ya está en español. Simplemente necesitamos su correo, un primer nombre para referirnos a usted, y una información de dónde vive. Esa información no la compartimos, es solo para nosotros saber en qué lugar de los Estados Unidos, digamos, están requiriendo o están solicitando más esta información, dónde se está necesitando más, para poder también responder más localmente a las necesidades de nuestros participantes, ¿no? De ustedes. Muy bien. Ya para terminar, quería ir sobre algunas de las preguntas que nos han hecho algunos participantes. Quiero agradecerles su atención de antemano. Y bueno, terminemos, a ver si lo hacemos en menos de unos 35 minutos. Ah, perdón. Se no está. Me comparto ya esto. Bueno, una de las preguntas que nos hacen, la primera pregunta que quiero aclarar es: ¿cuántas personas pueden utilizar un pozo privado? Pues bien, esa pregunta tiene, digamos, varios aspectos o varios puntos que se deben tener en cuenta. Legalmente depende del estado en el que usted vive, ¿sí? En algunos estados como Washington, por ejemplo, se regulan incluso los sistemas que solo tienen 2 hogares por pozo. Pero en la mayoría de los estados la verdad es que se siguen instrucciones del EPA para definir qué se considera un suministro público de agua, ¿no? Esos son 15 hogares o 25 personas. Si usted excede esos números, ya es un sistema público y debe, digamos, que está regulado y regirse a un código que es ley. Si no excede esos números, 15 hogares o 25 personas, entonces se considera un pozo privado. Ahora, ¿cuánta agua pueden sacar o cuántas personas se pueden surtir de una fuente? Pues también depende del acuífero, del sistema de bombeo. Ya son razones, digamos, técnicas, no legales. Y se trata entonces de determinar la sostenibilidad del pozo. Si el pozo puede producir suficiente agua para garantizar el consumo o no. Hay algunos estados que también tienen regulaciones para pozos compartidos que pueden limitar el número de hogares o asegurarse de que nadie esté, digamos, vendiendo el agua, ¿no? Hay algunos constructores que incluso se saltan las regulaciones del EPA simplemente construyendo pozos más pequeños o agrupando un máximo número de casas por pozo para que ellos no tengan que garantizar y preocuparse por seguir las regulaciones, ¿no? para sistemas de abastecimiento público, sino que se los entregan a ustedes como si fueran privados. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, una segunda pregunta que nos hacen: ¿por qué no puedo beber directamente de mi pozo? La verdad es que no pueda hacerlo. De hecho, mucha gente lo hace, lo ha hecho por siempre. Pero hoy en día
la recomendación es que eso se haga después de usted muestrear el agua para que se asegure que no hay riesgos para su vida, ¿no? Si usted muestrea su agua, no sale ningún problema de contaminación bacteriana o de metales pesados, de arsénico, pues no hay ningún problema. Quizás el sabor va a ser, quién sabe, puede ser incluso el mejor sabor del mundo. Pero no hay ningún problema y no hay nadie que se lo impida. Eh, Sin embargo, es necesario saber que es posible que hayan problemas y solo se pueden determinar tomando muestras de la calidad del agua, ¿sí? De esa forma usted garantiza que su agua es segura y para usted, para su familia. Y si hay problemas, entonces le va a dar información mucho más precisa para saber qué tipo de tratamiento debe usted realizar o no. Piense que todo eso es dinero, es tiempo, y usted quiere tratar solo lo que realmente tiene que tratar, no va a poner sistemas ineficientes. Eh, Déjenme, a ver, miro otra de las preguntas que nos hacían. Ah, esto es interesante. Muchas veces ustedes verán en sus reportes de laboratorio MCLs. ¿Qué son los MCLs? Son de obligatorio cumplimiento y por qué debemos considerarlos. Los MCLs son estándares del US EPA que deben ser cumplidos por cada sistema público de suministro de agua. Es decir, usted no está obligado a ello. MCL significa Maximum Contaminant Load, la máxima carga o máxima concentración de contaminante que se permite en sistemas públicos y que se recomienda para propietarios de pozos privados para cada parámetro o cada, digamos, contaminante que pueda haber en el agua, ¿no? El EPA tiene esta larga lista de niveles máximos de contaminante de MCL y lo que hacemos es comparar nuestro resultado de laboratorio con ese máximo, a ver si lo excedemos o no, qué tan cerca estamos, ¿verdad? Otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es cómo desinfectar el pozo. Hay una recomendación que siempre hacemos por el nivel de detalle que tienen y es seguir la guía del Departamento de Salud de Minnesota. Es muy completa, es muy concisa. Nacionalmente está en inglés. Pero la desinfección del pozo no es algo trivial, ni es algo que se debe hacer con alguna recurrencia o simplemente porque sí. Es algo delicado y por eso también recomendamos mucho consultar con el Departamento de Salud o con un profesional cuál es la mejor forma de hacerlo en su caso en particular. En la clase de pozos privados digamos, hay una buena parte de uno de los capítulos se dedica a este tema y presenta muchas de esas, mucha de esa información en detalle, incluso paso a paso, cómo hacer la mezcla de la solución de cloro, cuánto usar dependiendo del tamaño de su pozo, de la profundidad. Todos estos detalles están en estas guías, como la de Minnesota, y se cubren pues en uno de estos capítulos de la clase de pozos privados. Así que la recomendación es que consulten esas informaciones y miren para su caso particular cuál, digamos qué niveles de cloración aplican y cuáles procedimientos aplican. Y relacionado a eso, entonces están las preguntas de con qué frecuencia se debe desinfectar el pozo y cuándo se deben realizar pruebas. La frecuencia de desinfección del pozo, de nuevo, no es algo recurrente, no es algo que se debe hacer periódicamente, porque sí, automáticamente. Se recomienda que solo se hagan cuando sea necesario y solo cuando digamos, los resultados del laboratorio indiquen que hay un riesgo de contaminación bacteriana. Ahora, si su problema de contaminación bacteriana es recurrente y usted hace la cloración y vuelve y aparece en las muestras, entonces usted tiene una fuente de contaminación crónica y va a tener que tomar otras medidas. La cloración del pozo no es suficiente, va a tener que instalar un sistema de tratamiento
digamos, continuo o permanente en su casa para poder estar clorando su casa. Ahora, las pruebas, no la cloración, pero las pruebas a bacterias, como dijimos anteriormente, se deben hacer anualmente o cada vez que el pozo sea abierto para parar una bomba o para hacer alguna modificación, alguna inspección, es, es mejor hacer una de las pruebas. Y también después de la desinfección, para asegurarse que la desinfección fue efectiva, ¿no? Si no logra controlarlo, entonces debe considerar el sistema de declaración en línea, como hemos dicho. En algunas áreas incluso es, digamos, no voy a decir obligatorio, pero sí altamente recomendado en el estado de Nueva York, por ejemplo. Eh, ya con eso yo creo que nos hacemos a una idea eh, amplia del tema de seguridad del agua en nuestros hogares. No quiero extender más el seminario, quiero decirles es que eh, vamos a compartir esta presentación y vamos a incluir muchas de esas otras preguntas que nos han hecho participantes. Así que va a haber una información adicional que no estoy presentando en este momento, va a estar allí recopilada en esas presentaciones. Y lo mismo, recuerden suscribirse a la clase para recibir sus 10 lecciones por correo. Y por favor, envíenos mensajes con sus sugerencias, sus preguntas y trataremos de darle respuesta lo antes posible, de la mejor manera. Muchas gracias.